¿Todos estuvieron en la clase anterior? ¿O hubo alguien que no estuvo? Como para así no hacer una Yo no, profe, yo no estuve. Bueno, estuviste. Se Bueno, me interponen dos clases, entonces bueno, tuve que ir a otra. no hay drama. No, bueno, la clase anterior, bueno, hicimos un resumen un poco de todo lo que va a ser la materia y después estuvimos viendo la unidad 2. En la unidad 2 explicamos un poco cómo es que tenemos que modelar un data warehouse. O sea, a diferencia de como ustedes por ahí modelaban en base de datos 1, que hacían todo un modelo relacional, digamos, bien normalizado, o sea, haciendo la primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal y demás. Lo que nosotros tendemos a hacer es un modelo que se llama estrella, que lo que garantiza es que haya menos joins cuando consulto tablas y mejores tiempos de respuesta. Y a ver, creo que lo tenía. Y lo que vamos a ver durante toda la cursada es armar lo que sería, digamos, todo un sistema de soporte para la toma de decisiones orientado en Data Warehouse. O sea, lo que nosotros construimos tomando datos de los sistemas orígenes, digamos, que son los que donde tienen las transacciones, se generan las transacciones de las empresas o fuentes externas, mediante un proceso que ya vamos a ver que se llama ETL, de extracción y transformación y carga de datos. Vamos a cargar datos en un Data Warehouse, que es una base de datos unificada. O sea, toda la información que quiere analizar la empresa debería estar en un Data Warehouse. Y después se va a consumir con herramientas de Data Science o con herramientas de Business Intelligence para después tomar decisiones. Entonces, lo que vimos en la clase anterior es cómo modelar las tablas y las relaciones entre las tablas en el Data Warehouse. Que esto es un tipo de base de datos, digamos. Pero hay que modelarlo de determinada forma, bueno, que vamos a ir viendo en la clase de hoy. Por un lado teníamos lo que se llaman las tablas de dimensiones, que son las tablas de las entidades, digamos, o objetos que manejo yo en mi negocio. Y después tenemos las tablas de hecho o transacciones que surgen en mi negocio. Entonces, bueno, lo que yo les había mandado es el enunciado del ejercicio 1, que por ahí vamos, los que lo leyeron, digamos, a ver si alguien me puede ayudar a qué, digamos, o qué modelo queremos hacer, qué queremos modelar en este warehouse. ¿Qué vamos a modelar acá? ¿Cuál es el hecho, digamos, o la transacción que va a generar, digamos, mi modelo? La producción de vehículos. Exacto. Bien ahí. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es, o sea, el hecho que genera, digamos, el análisis es cada vehículo o cada tarea de producción de un vehículo, mejor dicho. Pues si acá leemos, bueno, estamos registrando, como dicen acá, la producción de distintos modelos de vehículos, digamos, en una automotriz ficticia. Y entonces para eso nos va haciendo el enunciado, nos va diciendo, digamos, que queremos hacer un análisis, bueno, de la eficiencia en la producción y el costo de la producción, digamos, de cada unidad. O sea, generalmente lo que tratan las empresas es tener menores costos y eficientizar, digamos, sus procesos. Entonces, para eso hay que medirlos, digamos, esos procesos. Bueno, entonces, por un lado, nos empieza a hablar, digamos, de qué información maneja, digamos, este módulo, digamos, podríamos decirlo, de producción. O sea, este enunciado, como es el primer ejercicio, está muy, muy armadito, como está muy ya listo para hacer el modelo. Después los otros enunciados se van complejizando un poco más. Pero este, bueno, es como es el primero, está bien, le estamos dando cada dimensión, digamos. Entonces, la primera dimensión que tenemos acá
o la entidad que vamos a modelar es un vehículo. Entonces acá nos dice que nosotros tenemos una entidad, que para nosotros las entidades son dimensiones, vehículos. Y las entidades o dimensiones que tienen atributos. En este caso, bueno, voy a tener un ID interno, digamos, del vehículo. Después voy a tener, digamos, un tipo de vehículo, un color. O sea, acá lo que por ahí hay que tener en cuenta, bueno, que todos estos son atributos que en una base de datos relacional serían por ahí otras tablas. Acá, cuando se modela, se va a modelar, digamos, en una única tabla, con todos los atributos relacionados a esa entidad que después, ya vimos en la clase anterior, que por ahí podemos tenerlo dimensionado, digamos, y a su vez lo vamos a tener con distintos niveles, esa dimensión. Después, bueno, tenemos por un lado la entidad de vehículo, que sería el modelo del vehículo que vamos a producir. O sea, no es un vehículo específico, sino que es un modelo. O sea, cuando digo vehículo, es modelo, sería. Por el otro lado tenemos el empleado que produce el vehículo. O que participa en la producción, mejor dicho, de ese vehículo, porque vamos a ver que un empleado puede, digamos, participar en la producción de muchos vehículos. Entonces tengo el empleado, tengo el nombre del empleado, el departamento al que pertenece el empleado, y bueno, acá cuando ponemos otros, ustedes también pueden agregar los que consideren necesario, digamos, que deberíamos tener del empleado, como puede ser por ahí la fecha de nacimiento y algunos otros datos relevantes que nos puedan servir para el análisis. Después, en este caso, como es, bueno, una producción de un vehículo, la producción del vehículo tiene distintas etapas de producción. Entonces va a estar la etapa de pintura, la etapa de colocar el motor, las puertas y demás. Entonces eso hay otra tabla que se puso tarea de producción, que es, digamos, esa etapa dentro de la producción, como decíamos acá. Cada una tiene una descripción de esa etapa, digamos. Entonces, vamos a tener cada vehículo que va pasando por las distintas etapas y en esas etapas también van a participar los empleados. Y después tengo lo que para nosotros es el hecho, que acá le llamamos actividad de producción, que es, digamos, cada una de esas etapas realizada por un empleado sobre un vehículo en particular. Entonces ahí sí ya tenemos, como esto es el hecho, generalmente los hechos se hacen en un momento del tiempo. Entonces, en el 90% de los casos o más vamos a tener una fecha, que es cuando se produjo el hecho. En este caso, cuando se produjo esta etapa de fabricación. Entonces, bueno, ¿sobre qué vehículo se aplicó, digamos, esa tarea? ¿Cuál fue la tarea? O sea, si fue la pintura, el ensamblaje y demás. ¿Quién fue el empleado que la realizó? Y después vienen lo que nosotros llamamos medidas, que es lo que la empresa quiere medir, digamos. A ver, no sé si alguien se quiso conectar, sí, vamos a admitirlo. Entonces, en las tablas de hechos, además de tener, digamos, las dimensiones que estoy, digamos, o que están participando en ese hecho, yo tengo las medidas. Que esto es lo que yo quiero medir y que quiero después sumarizar para hacer agregaciones de datos y demás. Entonces, en este caso, por un lado, quieren saber cuántas piezas determinadas se utilizaron y cuál fue el costo de las piezas que se utilizaron en esa tarea, digamos. Y después, como otra medida más, es el tiempo que demandó esa actividad. Así, sumando todas las actividades, yo puedo saber el tiempo que me llevó a construir, por ejemplo, cada vehículo. Entonces, eso sería la descripción de mi modelo, que voy a tener la tabla de hechos, que es la actividad de producción, y después las dimensiones que vimos en el enunciado.
Entonces, en base a eso, hay que armar, digamos, el modelo. Se le va a solicitar, digamos, hacer el modelo este y después relacionarlo. Ahí no sé si se fijaron, también nosotros le dimos, está la solución del modelo. El modelo acá les quedaría, este modelo viene en estrella, digamos. O sea que tenemos la tabla de hechos, que está en el centro de la estrella, y todas las dimensiones relacionadas. Entonces, acá lo que tienen que ustedes tener en cuenta siempre es también la cardinalidad. Porque, digamos, ahí eso también es importante para cuando uno hace el análisis, es como cuando hace un análisis de una base de datos relacional, cómo están relacionadas unas tablas con otras. Acá, por ejemplo, ¿cómo es la cardinalidad? Esta notación de cardinalidad, ¿la vieron en base de datos 1? Por simbología no, pero es uno a muchos. Es una mucho sería, claro. Sí, acá sería 1. O sea, sería uno la liñita y mucho las que son muchas liñitas del círculo. Ahí, ¿cómo sería, por ejemplo, una actividad de producción? ¿Cómo está relacionado, por ejemplo, con, no sé, el vehículo? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo leen? Un vehículo puede tener muchas actividades de producción. Perfecto, sí, porque va pasando por las distintas etapas. Sí. Muy bien. Y una actividad de producción tiene un solo vehículo. Un solo vehículo, claro. Se leería así, digamos. O sea, generalmente es un hecho, tiene una sola, está relacionado con sola una entidad de la dimensión y una dimensión puede estar relacionada con muchos hechos. Si se fijan, generalmente es así. O con cero también, por ejemplo. Si hay, por eso acá también es de uno a muchos o a cero, porque puede ser un empleado que no participe en la producción, entonces nunca va a estar relacionado en la tabla o en un hecho de producción. Si suponemos que esta es la tabla de todos los empleados de la empresa, si no trabaja en la planta, sino que un empleado administrativo, nunca va a estar relacionado con una actividad de producción. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, por eso acá en la anotación esta es muchos o cero también. Puede ser. Y entonces, bueno, acá podemos ver que en el tiempo o en una fecha en particular voy a tener, o puedo tener en realidad, muchas actividades de producción, porque en un día se van a producir muchos autos y muchas tareas de auto. Lo mismo con las tareas. O sea, un auto, una tarea de producción de un vehículo va a tener una sola tarea relacional, pero esa tarea se puede hacer en muchos vehículos. Lo mismo con los empleados y lo mismo en vehículos. O sea, este modelo es bastante simple. Lo que por ahí no se da y siempre deberían mapear es la actividad de tiempo, o la dimensión tiempo, mejor dicho, que ya está como predefinida. Siempre voy a tener una fecha. Después vamos a ver cómo se guarda, en realidad acá no se guarda date en nuestra recomendación, pero bueno, o sea, vamos a tener la fecha, que es hasta el día nada más, año, mes, día, no es date time, sino que es date. Y después vamos a tener el número de día, el número de mes, el número de año, el día de la semana, o sea, si es lunes, martes, miércoles, un semestre, qué semestre es, qué trimestre es, qué feriado es, el nombre del mes, digamos, o sea, la descripción del día de la semana, bueno, la quincena, la semana del año, o sea, la primera semana, segunda semana, y también se pueden agregar otros atributos, por ejemplo, si es feriado en ese día. O sea, si yo quiero hacer un análisis de si hubo producción un día feriado, si yo acá tengo la marca de feriado, lo puedo obtener fácilmente. Si no, con este modelo no lo podría obtener. Acá, por ejemplo, ¿por qué piensan que tenemos esta tabla de tiempo y no directamente no lo calculo por el campo de fecha? Todos atributos.
¿Por qué puede ser eso? Porque yo, por ejemplo, podría tirar sobre la fecha una función que me devuelva el año, o otra que me devuelva el mes. ¿Qué ventaja le ven tenerlo acá? ¿Le ven alguna ventaja? ¿Alguien escribió algo? Bueno, desde decir Sebastián, ¿tenés micrófono? Ah, no tenés micrófono. Bueno, supongan, vamos a pensarlo entre todos. Supongan que yo tengo este modelo, pero sin la tabla de tiempos. Y viene el gerente y me dice, bueno, quiero ver la producción que tenemos en los distintos días de la semana. O sea, cuántos produzco el lunes, cuántos produzco el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Si yo no tengo esta tabla de tiempo, o sea, por cada registro de la tabla de producción, voy a tener que ir sobre la fecha y tirar una función que me devuelva el día de la semana. O sea, que me devuelva el día de la semana, me va a devolver lunes, martes, miércoles. Esa función tiene un costo de procesamiento y como decían ahí, de eficiencia. O sea, el tener que ejecutar la consulta, o mejor dicho, ejecutar la función para cada campo fecha que tengo en mi tabla de producción, es un costo. Aunque sean milisegundos ese costo, si yo tengo 1.000.000 de registros, o sea, importante. O sea, en el warehouse, acuérdense que tenemos grandes volúmenes de datos. Entonces, lo que queremos hacer es que los tiempos de respuesta sean los mejores posibles. Entonces, si yo lo tengo que calcular por cada uno, se me va a demorar más. En cambio, si yo ya lo tengo, acá el día de la semana, en campo este, es hacer un join y después lo ordeno solamente por el día de la semana. Lo agrupo y ya está. Ese costo es mucho menos que estar corriendo funciones sobre el campo fecha. Además me facilita, no solamente sobre el día de la semana, podría hacer por año, por mes, por día. Entonces ahí, teniendo un join, yo puedo tener un montón de aperturas de un campo. Entonces, generalmente por eso se implementa lo que sería una dimensión de tiempo. Ahí no sé si escriben algo más. No, nada más. A ver si hay algo más para entrar. Sí. Entonces es importante siempre que en los modelos, si está la dimensión tiempo, o si se habla de tiempo, agreguen la dimensión tiempo y la relacionen con la fecha que tengan. ¿Hasta ahí se entendió? Bueno, otra cosa, bueno, ahí después, al tener este modelo, yo después puedo responder un montón de preguntas, porque puedo responder, por ejemplo, qué producción tuve de cada tipo de vehículo de la empresa, o cada modelo de vehículo. Pues hago un join solo, fíjense que también está preparado el modelo para hacer un solo join. Entonces hago un join, si yo quiero saber cuánto produje un modelo en particular, o sea, lo bueno es que solamente se filtraría esta tabla, o sea, un where de esa tabla, me trae un registro solo acá y ese registro solo hago un join con la de producción, entonces eso tiene que leer muchos registros. Eso no sé si lo vieron en base de datos 1, pero, o sea, para leer, digamos, las bases de datos, uno tiene que entrar a través de un índice o leer toda la tabla entera. Entonces, si son pocos registros, no hay problema, pero si son cientos de miles o millones de registros, eso también tiene un costo importante. Entonces, si yo entro filtrando ya por vehículo, por la tabla, digamos,
modelo de vehículo me lo va a filtrar acá, porque acá también ya tengo el ID del vehículo, leería muchísimo menos registros. Si esta tabla tengo 50 millones de registros, a lo mejor filtrándola solamente me va a devolver 1 millón de registros y no me tengo que leer 50 millones de registros. Entonces la idea es esa, digamos, poder optimizar las lecturas y que me sirvan las dimensiones para filtrar mi tabla de hechos o para agrupar también. O sea, el modelo lo que trata es eso, de optimizar los tiempos de ejecución. Por eso también en las medidas, siempre las medidas están en la tabla de hechos. O sea, eso es algo también que tienen que tener ustedes en cuenta. Nunca deberían encontrar una medida propia de un hecho en una dimensión. Entonces eso es importante para tener en cuenta. Puede ser, como por ejemplo, el tiempo estimado en segundos que aparece de cada tarea. O sea, cada tarea va a tener un tiempo estándar. Pero al estar en una dimensión no es una medida, sino que es un atributo. O sea, esto yo no lo voy a poder sumarizar ni procesar, digamos. Si lo quiero procesar, debería llevarlo a la tabla de hechos para comparar, por ejemplo. Si yo quiero comparar cuánto es el tiempo que me llevó la tarea en realidad versus el tiempo estándar que está definido en la empresa, que tiene que llevar, por ejemplo, no sé, colocar en una rueda, entonces ese tiempo lo voy a llevar a la tabla de hechos. Entonces voy a tener el tiempo insumido de esa tarea realmente y el tiempo estimado que debería llevar esa tarea. Ya al llevarlo a la tabla de hechos, ahí sí ya puedo empezar también a jugar y sacar indicadores, como por ejemplo el desvío que tuve en la realización de esa tarea. Si la tarea tenía como tiempo estimado 1 minuto y a mí me llevó 2, entonces, tenía 60 segundos y me llevó 120 segundos, sobrepasé por 60 segundos el estándar, digamos. O al revés, podría haberlo hecho menos. Entonces eso ya le está dando información al negocio de que o hay que mejorar el proceso o el tiempo estimado estándar no es correcto. Entonces ahí ya puedo empezar a calcular porque tengo, digamos, en la misma tabla las medidas y las puedo procesar mucho más rápido también. Es importante que vayan entendiendo eso porque, digamos, es fundamental dónde coloquen las medidas. Hasta acá no sé si se entendió todo, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Lo hubiera hecho distinto? Porque también, como decimos, no hay una única solución, sino que puede haber varias, pero bueno, tiene que estar con los lineamientos, esto que les fui diciendo. No, podrían poner, por ejemplo, una medida en una tabla de dimensión. ¿Se entiende por ahí la diferencia entre el modelado que hacían en base de datos 1 y el modelado que hacemos acá? ¿Por qué lo hacemos? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, si no tienen dudas, seguimos. Si tienen alguna duda, la resolvemos. Después, por ahí, ya la semana que viene, vuelve Jerónimo. Jerónimo les va a seguir dando ejercicios y bueno, van a ir profundizando. Los enunciados los vamos a hacer más complejos. Y también van a haber distintas variantes, digamos, que podemos tener, digamos, por ahí distintos niveles. Estos son dimensiones bastante simples, como no hay mucha complejidad. Pero bueno, algunas podrían modelarlas, por ejemplo, con jerarquías. No sé si acá se les ocurre alguna jerarquía. ¿Se acuerdan que eran las jerarquías? Cómo yo podía ir navegando una dimensión. ¿Algunos se acuerdan? Una dimensión o la dimensión fecha, por ejemplo. ¿Qué jerarquías tenemos?
Esa es fácil. ¿Ninguna se acuerda? No, yo por el momento no, profe. ¿Alguno de los recursantes? Podría ser de la dimensión fecha, año, trimestre, mes, día, algo así. Sí, sí, es perfecto. Esa, digamos, de cajón, esa siempre. Nosotros, tanto en el TP como en los exámenes, tienen que poner, además de hacer el modelo, poner las jerarquías. La de fecha va de cajón. O sea, como recién dijeron, bueno, voy a tener, obvio, el año, semestre, trimestre, mes y día, por ejemplo. Podría tener hasta quincena, semana anual, o sea, podría ser toda la jerarquía completa si quisiera. Entonces ahí, esa es una dimensión, digamos, jerarquizada. Que eso me permitiría, cuando yo lo navegue, por ejemplo, con Power BI, ir profundizando, haciendo lo que se llama drill down de la producción. Entonces yo podría ver la producción anual, después la producción por semestre, por mes, y así ir teniendo cada vez más detalle de la producción. Esa es una. Por ejemplo, en empleados, ¿qué dimensión se le ocurre? ¿Cómo puedo yo jerarquizar los empleados? O sea, fíjense ahí los campos que hay. No hay muchos para jerarquizar, pero hay uno que es de cajón. O sea, acuérdense que las jerarquías son agrupamientos de objetos o entidades dentro de la dimensión. Por departamento puede ser, profe. Sí, bien. O sea, los empleados están agrupados dentro de departamentos. Eso tendría, no sé, departamento pintura, departamento ensamble. Eso sería una forma de dimensionar. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Decir, bueno, a ver, quiero ver, digamos, cantidad de piezas que se utilizan por departamento. Entonces yo ahí ya eso lo podría tener. Y a su vez después dentro de cada departamento podría ver, hacer un drill down y ver para cada departamento por empleados. Entonces podría ver si todos los empleados usan la misma cantidad de piezas o no. O también dentro del mismo departamento ver cuánto tiempo insumen en realizar sus tareas cada empleado. Entonces ahí también puedo ver primero por departamento y después por empleado. O sea, todo eso, las jerarquías son muy importantes para después navegar en la información. Después, bueno, tarea no podría ser jerarquías, hay muy pocos atributos, pero bueno, por ejemplo, en vehículos sí tengo. Acá podría ser algo. ¿Qué jerarquía se les ocurre, digamos? ¿Modelo? Sí, modelo podría ser un por modelo, pero también si se fijan en enunciado, yo teníamos por cada vehículo, tengo tipo de vehículo. Entonces ahí podría tener un nivel superior. Yo podría tener primero tipo de vehículo y después modelo. Por ejemplo, de sub puedo tener varios modelos. De autos sedanes también puedo tener varios. Entonces sería el nivel más alto, tipo de vehículo. Y un nivel inferior modelo y después sí vendrían los vehículos. Entonces yo podría ver cuántos produje de cada tipo de vehículo y después dentro de cada tipo de vehículo qué modelos produje. Pero está bien. O sea, ahí por ahí hay que conocer un poco también el negocio, el enunciado este es bastante escueto, entonces no se pueden profundizar mucho. Pero si se fijan, la mayoría de las dimensiones tienen jerarquías, digo. Y fíjense, con un modelo simple se podrían responder un montón de preguntas.
otra cosa importante que es para abordar en los modelos, los ID generalmente siempre van a ser enteros. O sea, eso también es por un tema de performance. O sea, todos los ID que son foreign key a las tablas de dimensiones deberían ser enteros. Después vamos a ir viendo que si no tienen entero, ustedes tendrían que generar uno autonumérico como clave de cada tabla. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Este es un modelo simple. Después vamos a ir viendo cómo se mejora este modelo. Pero acá ya de entrada, si se fijan, son todos íntegros menos la fecha. Y después también nosotros les vamos a mostrar cómo convertirla a entero. Y después los otros son los tipos de datos que se necesitan, digamos. Otra cosa que se puso en este modelo, que por ahí en el enunciado no estaba, que por ahí cuando se habla de costos o venta, cuando es plata, es bueno también poner de qué moneda estoy hablando. O sea, por ahí, si yo hago un modelo y pongo costo total, o sea, ¿qué costo es? ¿Es en pesos, en dólares, en euros? Entonces siempre es bueno también poner de qué moneda estamos hablando, porque también me permite después unificar, o si es una empresa mediana o grande, tener una medida común. En el caso nuestro, por ejemplo, en San Cristóbal, es una multinacional, o sea, tenemos empresas acá en Argentina, pero también estamos en Uruguay y en Paraguay. Y entonces, si yo no pongo la moneda, o sea, yo tengo pólizas, por ejemplo, que están en Argentina en pesos, están en Uruguay en peso uruguayo y en Paraguay en guaraní, creo que es. Entonces ahí, digamos, si no pongo la moneda, no podría, digamos, después sumarizar ni nada. Y a su vez, no podría convertirla, porque después va a venir el gerente de la empresa y va a decir, bueno, quiero ver cuánto ganamos en dólares en todo el grupo. Si yo no sé cuál es la moneda en que registré el hecho, se me complica. En cambio, si yo tengo la moneda, después vamos a ver cómo se puede convertir a una moneda común, digamos. Entonces, se entendió porque a veces o es recomendable poner, también cuando estamos hablando de plata, en qué moneda estamos hablando. Que eso es un atributo, digamos, del hecho. Digamos. Pues no es propiamente el hecho, pues el hecho fue la construcción, pero bueno, tuvo un costo, pero ese costo fue en una moneda en particular. Entonces eso ténganlo en cuenta, igual lo vamos a ir viendo en todos los ejercicios. Esto es mucho práctica, digamos. ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna duda? Por ahora no, profe. Bueno, perfecto. Ok, sí. Traten de participar, así también vemos si se va entendiendo o no. O sea, los que participan está perfecto, pero creo que son siempre los mismos. Bueno, entonces ahora, bueno, después le vamos a dejar el ejercicio, el 2, que está también ahí publicado, para que lo lean y traten de hacerlo ustedes solos, porque por ahí no es lo mismo que yo se los cuente, que se pongan ustedes a pensarlo y hacerlo, digamos. Ahí es donde saltan por ahí las dudas. Y después también por ahí, lo ideal sería que usted el que ya lo tenga armado, lo presente y bueno, lo vamos discutiendo a ver cómo lo armamos. Si no, primero mostramos la solución nuestra, que es una de las tantas, y después vemos las que hicieron ustedes. Pues esto es bastante práctica. Las primeras clases, bastante teoría, me tienen a mí hablando, pero después ustedes se tienen que poner a
hacer práctica, hacer los modelos. Porque digamos, el modelo es como el cimiento de una casa. Si yo no lo tengo bien hecho, se me viene abajo todo. Entonces, si yo no tengo bien hecho el modelo de mi data warehouse, no me va a andar, digamos, me va a andar mal, digamos, después todo lo que monte sobre eso. Entonces, es fundamental tener un buen modelo robusto que pueda responder todas las preguntas del negocio. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, ahora nos vamos a pasar un poco a la parte de teoría. Y ahí les voy a explicar un poco cómo surgió todo el concepto este de Data Warehouse, que sería la unidad 1, que el otro día me la salté para ya empezar un poco a hablar del modelo dimensional. Entonces, esto lo cerramos. Este también lo cerramos. Y vamos a ver entonces la unidad 1. Entonces acá la idea es, bueno, es ver un poco cómo fue surgiendo la necesidad del Data Warehouse, digamos, qué vino a cumplir o, digamos, qué problemas vino a resolver el Data Warehouse, mejor dicho. ¿Cuál es la utilidad? Bueno, cómo se genera, cómo se construye el Data Warehouse. Distintos tipos de Data Warehouse que se pueden encontrar, digamos. Después, bueno, ya algo hemos hablado, pero una comparativa con las bases de datos relacionales. Y por ahí, si llegamos, vamos a ver algunos ejemplos de Data Warehouse. Igual, toda la cursada vamos a estar hablando de Data Warehouse, más que nada. Entonces, acá, por un lado, vamos a ver, bueno, cómo a través del tiempo fueron las empresas cumpliendo sus necesidades de información, qué problemas se fueron encontrando y cómo los trataron de resolver. Y después, bueno, empezar a entender el lenguaje o los conceptos básicos, como dice acá, de Data Warehouse. Y después ver, digamos, distintas arquitecturas que se pueden encontrar cuando están construyendo un Data Warehouse y cómo se puede ir mejorando. Y después, bueno, vamos a ver que hay dos metodologías para construir Data Warehouse. Nosotros seguimos una. O sea que igual le vamos a nombrar las dos, por si se encuentran en algún momento algún Data Warehouse ya con la otra metodología. Pero vamos a hacer más foco en la que es el modelo dimensional que estuvimos viendo. Bueno, esto seguramente ya lo habrán visto, pero bueno, antes de empezar a hablar de Data Warehouse y demás, hay que diferenciar los conceptos de datos, información y conocimiento. Estos, no sé si ya lo vieron en alguna otra materia, seguro, pero saben cuál es la diferencia, digamos. O sea, el dato es algo que está guardado, por ejemplo, en una base de datos. Es algo que está ahí, pero digamos, si yo no le doy un uso para un fin específico, no me sirve de nada. O sea, hay muchas empresas que guardan millones de datos, de registros en sus bases de datos, de transacciones que se fueron realizando, pero si no las explotan, no tiene ningún sentido, digamos. Entonces, recién cuando esa información es explotada, por ejemplo, con algún modelo de Machine Learning o con, por ejemplo, con herramientas de BI, ese dato se transforma en información. Entonces ahí es donde tiene sentido, digamos, procesar, digamos, el dato y obtener información. Igual, como dice acá la presentación, no me sirve tampoco de mucho tener, digamos, la información si no tengo un conocimiento del negocio y del contexto y de cómo utilizar esa información. O sea, pues si yo voy, no sé, a un pozo petrolero, hago un modelo de datos, exploto la información y obtengo una medida, digamos, de cuánto produjo un pozo petrolero,
por ejemplo, voy a obtener un valor, tengo información. Pero si yo no conozco el negocio y no sé si eso es bueno o malo, no tengo ningún conocimiento. Entonces también, o sea, estas herramientas facilitan, digamos, dar información al negocio, pero tiene que haber alguien que tenga, como dice acá, el know-how para ver, digamos, cómo está esa información dentro del contexto de donde yo la obtuve. ¿Se entiende la diferencia? Es alguien que conozca y pueda procesar esa información, que generalmente son los analistas de datos o un científico de datos, que saque conclusiones con ese dato, o puede ser un gerente. Entonces, el circuito, digamos, de cómo fluye la información, tengo el dato, lo transformo en información, pero después esa información la tiene que procesar alguien para obtener conocimiento. Entonces acá, como dice, el conocimiento se deriva de la información y esta de los datos. Y después ahí empieza, digamos, a agregar valor a esa información. Eso es fundamental también que lo entienda, porque también de nada sirve tener muchos tableros todos si no hay nadie que los pueda interpretar, digamos. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido, pero es bueno, cómo fueron evolucionando por ahí todo lo que es IT, digamos, en el tiempo. O sea, allá en los 50, hace casi 75 años más, o sea, había grandes computadoras que eran los mainframe y máquinas bobas que no tenían procesamiento, nada, que se conectaban a esos mainframes. Y generalmente estos equipos se usaban solamente para procesar transacciones, o sea, sería generar, por ejemplo, eh, facturas, generar, digamos, cosas muy transaccionales, como registros contables. Era todo operacional, no se extraía información de esos sistemas. O sea, se guardaban datos, se procesaban para un fin específico y después quedaban los datos ahí. Después, en los 80, fueron surgiendo las computadoras personales, que esas ya eran computadoras que tenían sus propios discos rígidos y demás, pero estaban todas aisladas unas de otras. Después, con el tiempo, fueron surgiendo lo que fueron las redes de computación, y entonces ahí sí ya empezamos también a compartir, o sea, estaban las computadoras personales, pero se conectaban a un servidor que tenía la información que procesaban cada una de las PCs personales. Y después, con el tiempo, todas esas PCs que se conectaban a los servidores, que por ejemplo eran de las empresas, o sea, cada empresa tenía sus servidores y sus equipos que se conectaban a esos servidores. Después, con el surgimiento de Internet, todos se fueron conectando las redes de cada una de las empresas. Y se fueron, digamos, interconectando entre sí y compartiendo información. Entonces yo ahora me puedo conectar con las bases de datos de mis proveedores, mandarles datos, que ellos me envíen datos a mí. Puedo mandar datos por ejemplo, a los entes gubernamentales, a la FIP, en el caso nuestro, a la Superintendencia de Seguros. Entonces cada vez estoy más interconectado, envío más datos y recibo más datos. Entonces, cada vez los datos que tengo guardados son mayores. Y si no tengo alguna política, digamos, para gobernar esos datos, caemos en lo mismo que decíamos antes. Tengo muchos datos y poca información. A su vez, bueno, en el 2000 surgió todo lo que es los dispositivos móviles, que también generan datos, el Internet de las cosas, digamos que tengo sensores, o sea que cada vez tengo más volúmenes de datos, surgió el concepto de Big Data, y entonces las bases de datos tradicionales de las empresas quedaban chicas. Entonces, si yo quería explotar toda la información que empecé a alojar, explotaban, digamos. Porque eran bases de datos que estaban diseñadas, como vieron ustedes en base de datos 1, con un modelo relacional muy desnormalizado, digamos, o no, mejor dicho, normalizado,
que estaba optimizado para hacer las inserciones y no duplicar datos y no tener redundancia. Para eso eran perfectas esas bases de datos. Pero cuando querían empezar a sacar reportes, obligaban a las bases de datos a hacer un montón de joins, lo que demoraba mucho los tiempos de respuesta y generaba problemas. Entonces, bueno, esto ya lo vimos, fueron evolucionando los sistemas de soporte de decisiones con el tiempo. Como decíamos antes, en los principios, en los inicios, los sistemas eran bien transaccionales, generalmente no generaban reportería para toma de decisiones. En los 60 ya, como se dieron cuenta que había mucha información, empezaron a decir, bueno, yo quiero empezar a tener algo de información gerencial. Entonces empezaron a surgir lo que eran reportes predefinidos y tiraban ya consultas fijas y me tiraban, por ejemplo, no sé, las ventas diarias. Yo tenía un reporte de ventas diarias que era un listadito que salía en una impresora y me decía la venta de cada, por ejemplo, sucursal, pero más de eso no le podía pedir al sistema. Eran reportes fijos. Después en los 70 ya empezaron a surgir lenguajes de consulta como el SQL, donde yo ya podía tirar consultas en el momento. Acá dice consultas ad hoc. Entonces yo podía escribir una consulta, la ejecutaba y el sistema se demoraba, pero me devolvía la consulta. Ya no eran predefinidos, digamos. En los 80 también ya cada vez vamos teniendo más información, no solo de sistemas internos como teníamos antes generalmente, como no había redes o no estaba internet, por ahí no estaban conectados los sistemas unos con otros, eran solamente los sistemas internos. Después en los 80 ya empezaron a haber redes interconectadas, entonces ya tenía datos internos y externos, y entonces ya me empezaron a generar más necesidades de reportería, empezar a cruzar datos. Ya después en los 90 empezaron a surgir los conceptos de BI, y bueno, después en los 2000 explotó todo y empezaron ya a surgir ya herramientas orientadas a lo que es Big Data. Acá, más o menos, tenemos con cómo se fueron resueltos, digamos, cada una de las necesidades de información y con qué sistemas. Los que todavía, digamos, por ahí existen son los sistemas de BI, que vienen a cumplir, digamos, las necesidades de información de qué es por ahí lo que pasó. O sea, las herramientas de BI, como ejemplo Power BI, yo analizo el pasado y el presente. O sea, generalmente. O sea, yo puedo ver, digamos, los datos, cómo me fue antes y cómo me está yendo ahora. Y después con todo lo que es la ciencia de datos, ya ahí puedo ver el pasado, el presente y también hacer proyecciones. Y a su vez, con todo lo que es las herramientas de Big Data, están preparadas para tener, digamos, o procesar grandes volúmenes de datos, cualquier variedad de datos, pues ya ahora vamos a ver que tenemos datos estructurados, no estructurados, semiestructurados, a gran velocidad. O sea, yo ya ahora puedo ver también datos o analizar datos en tiempo real, digamos, que antes por ahí eso era tecnológicamente imposible. Puedo tratar también datos que son volátiles o que por ahí está muy relacionado con la velocidad, por ahí sensores me están mandando permanentemente información y yo tengo que actuar con gran velocidad y rápidamente antes que me cambie, digamos, el estado, digamos, de eso. Y, digamos, también, bueno, está todo el tema de la virtualidad, que se explota en la nube. Entonces, cada vez fue evolucionando más y las empresas se veían desafiadas más en sus necesidades de obtener datos. Entonces, por ahí, bueno, ahí está el circuito original de toma de datos. Había alguien que tomaba los datos, alguien que los recogía, otro que los procesaba y hacía un informe. Esto sería antes de que surgieran los sistemas computacionales, por ejemplo, a principios
de 1900, para hacer estados contables, había alguien que lo tomaba los datos manuales, los procesaba y después se armaban los informes y se exponían los informes a la gerencia, por ejemplo. Con los sistemas computacionales se seguía haciendo el circuito, pero bueno, mucho más eficiente, digamos. El tema que al tener cada vez más datos, por ahí los orígenes eran distintos, se empezaron a generar distintos problemas que vamos a ir viendo, y entonces ya teníamos problemas de la validez del dato o la coexistencia de datos en distintos lugares que deberían ser iguales, que eran distintos, porque cada vez proliferaban más datos, era difícil cruzar los datos. Entonces, una gerencia tenía por ejemplo, un volumen de ventas mensuales y otra gerencia tenía un reporte del mismo concepto distinto. Entonces se fueron generando, digamos, fricciones en la empresa o problemas en el área de IT al no poder resolver los datos, porque también al tener, digamos, cada vez más necesidad de explotar esos datos, por ahí uno armaba una consulta de una manera, otro la armaba de otra, no ponía los mismos filtros. Entonces generaba, digamos, mucho ruido organizacional, digamos. Entonces, ¿cuál fue la solución? Bueno, empezar a generar lo que era un solo lugar de información, que es el Data Warehouse, porque todo lo que sale la información, el concepto es que salga a un solo lugar, porque si vimos acá, por ejemplo, acá, yo puedo tener distintos sistemas en mi empresa. Generalmente las empresas medianas y grandes no tienen un solo sistema, tienen varios. Y mientras más grandes van a tener más sistemas. Entonces, si a mí me tiran un reporte que lo sacan de este sistema y después hay otra gerencia que tiene un reporte que sale de otro sistema y son conceptos similares, pero son las fuentes distintas, por ahí van a tener resultados distintos. En cambio, si yo unifico todos estos sistemas en un solo lugar, que sería el Data Warehouse, y hago reportes contra ese Data Warehouse, ya es más difícil que pueda tener diferencia de datos. Después sí va a haber que tener en cuenta los filtros que se aplican, todo, pero ya es más fácil trazar de dónde está el desvío. Entonces, lo que viene a sugerir el concepto de Data Warehouse inicialmente es, bueno, unifiquemos todo en un solo lugar y que todos saquen la información de un solo lugar. Ese es uno de los principales puntos fuertes del Data Warehouse. Tendría que salir todo de un solo lugar y esto estar, digamos, gobernado para que todos vayan a buscar acá. Entonces, todo lo que sale de ahí, digamos, estaría controlado. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, por un lado, ¿cuáles eran los problemas del fracaso inicialmente antes de que surgiera el Data Warehouse? Que por un lado también los sistemas transaccionales donde yo guardaba la información estaban orientados a la operación. O sea, yo quería emitir facturas y el sistema estaba orientado a emitir facturas. Eso lo hacía perfecto. Pero no estaba orientado a generar reportes para la gerencia, por ejemplo. Entonces, emitía facturas muy rápido, pero cuando yo le tiraba alguna consulta, como dijimos antes, para sacar un reporte de ventas mensualizado con total y demás, era muy complejo obtenerlo y además demoraba mucho. Y si encima yo tiraba el reporte en una hora pico de facturación, a lo mejor enlentecía el sistema de emisión de facturas, porque le estaba pegando a la misma base. Ese era uno de los problemas, digamos, principales. Después, bueno, teníamos
problemas de identificar qué necesidad de información necesitaba el gerente. Por ahí un gerente me decía una cosa, otro gerente me decía otra. Cada uno hacía un reporte como podía, sacando los datos donde podía. Y entonces empezaron a surgir cada vez más problemas digamos, en el negocio, porque teníamos distintos números para el mismo concepto. Otro problema es, bueno, por ahí las herramientas que se contaban en su momento no eran muy amigables para el usuario. Hacer un reporte por ahí exigía que el usuario conociera SQL, algún lenguaje de programación. Entonces eso también era complejo para atender la demanda de los gerentes o los usuarios que necesitaban la información. Entonces ahora, por ejemplo, con las herramientas de BI, utilizar Power BI no necesito muchos conocimientos. Vamos a ver que Power BI es un lenguaje bastante amigable, como yo puedo rápidamente armarme reportes. Obviamente que puedo profundizar y cada vez especializarme más, pero con una pequeña capacitación, en menos de una semana ya me puedo estar haciendo reportes con una profundidad y un look and feel interesante, digamos. Pero bueno, esos fueron surgiendo después. Pero bueno, los problemas que había eran estos, digamos, que no era fácil sacar información y necesitaba personal muy capacitado. Bueno, esta vamos a pasarla. Y después, además, ¿cuál era el problema? Bueno, que los datos, como decíamos antes, estaban no en un solo sistema, sino que estaban en un montón de sistemas. Entonces, si yo tenía que hacer un reporte que cruzara información entre dos sistemas, sumado a que por ahí la gente que tenía que hacerlo no estaba muy capacitada, era un desafío importante. No sé si ustedes en base de datos uno se conectaron a más de una base de datos a la vez, pero por ahí no es fácil cruzar información entre dos bases de datos distintas. O, por ejemplo, si yo tengo una base de datos y tengo un archivo Excel y tengo un archivo JSON, un XML, o sea, con SQL eso es difícil. Entonces ahí ya tengo que tener otra herramienta como Python, como R, o sea, algún lenguaje de programación, pero entonces eso no se lo puede dar a un usuario final. Entonces se complejiza más todavía. Entonces tenía los datos dispersos en distintas plataformas. Otro problema era que por ahí un usuario tenía un concepto de negocio que era distinto al que tenía otro usuario. Y a simple vista era el mismo concepto. Yo siempre cuento el ejemplo de un caso que me tocó a mí, que vino un gerente y nos dice, bueno, necesito generar un reporte con todos los clientes nuevos que tenemos en un mes. O sea, ¿cuántos clientes nuevos tenemos todos los meses? Entonces le dije, bueno, ¿qué es un cliente nuevo? Bueno, el cliente nuevo es alguien que nunca me compró en la empresa. Si es la primera compra, es cliente nuevo. Listo, perfecto, lo hicimos. Lo empezaron a usar, no hubo problema. Después vino otro gerente y dice, bueno, yo quiero ver, digamos, los clientes nuevos por localidad. Ah, listo, ya está. Tenemos el otro reporte, le agregamos el tema de localidad, o sea, una apertura más, un nivel más, y se lo damos al gerente. Le avisamos, listo, ya está, ya tenés el reporte. Viene el gerente, no me da, yo acá tengo un Excel que me hace mi gente y me dan números totalmente distintos. Empezamos a ver por qué pasaba. Revisamos, no le encontramos error. Hablamos con el otro gerente. A vos te dan bien los números que te estamos pasando, todo. Sí, está todo perfecto. Entonces nos juntamos con el usuario y le dijimos, no, nosotros no encontramos la diferencia, no sabemos. Cuando empezamos a profundizar un poco más, por ahí alguien pregunta, bueno,
a ver, ¿cuál es tu listado de clientes nuevos? Agarramos, vimos algún cliente que aparecía ahí y entonces detectamos que ese a nosotros no nos parecía. Y a nosotros no nos parecía, pues ese cliente había comprado hace 10 años atrás, por ejemplo. Entonces no era un cliente nuevo, según el criterio que teníamos nosotros. Entonces elegimos, mira, acá nos aparece este cliente que no es nuevo. Ah, no, pero para mí, dice, cliente nuevo es alguien que no me compró nunca o hace más de 5 años que no me compra. Entonces, era un concepto de cliente nuevo distinto al que teníamos nosotros. Y eso, o sea, nunca nos íbamos a dar cuenta. Entonces, había una discrepancia, como dice acá, en la definición del concepto de cliente nuevo entre una gerencia y otra. Entonces, eso también genera ruido, digamos. Entonces, por eso hay que estar, tiene que haber algo que consolide todo y ya diga, bueno, esto es el cliente nuevo. Si viene alguien y tiene otra definición, será otra definición y tendrá otro nombre, digamos, esa medida. No va a ser cliente nuevo, sino que serían clientes nuevos o recuperados. Pero entonces ahí empiezan a surgir problemas, digamos, en las definiciones. Otro problema que surge es que hay datos duplicados o inconsistentes. En las bases de datos, por ahí, más que nada los datos viejos, yo puedo tener datos que una persona me aparezca más de una vez, por ejemplo. Entonces yo tiro, siguiendo con este concepto de clientes, si la misma persona me aparece 2 veces en mi base de datos con 2 números de clientes distintos, yo la estoy contando como 2 clientes y en realidad es la misma. Pero como mi base de datos tiene 2 ID distintos, yo la cuento 2 veces. Entonces, detectar eso también es un desafío que, bueno, hay que resolverlo y sacar los duplicados. Habría que unificarlos, digamos. Entonces, así, bueno, fueron surgiendo distintos problemas. Tenemos esos datos duplicados, que por ahí los sistemas operacionales no tienen historia. Entonces, yo quiero saber, por ejemplo, cuánto el saldo, por ejemplo, como dijimos antes. ¿Cuánto es el saldo de una cuenta bancaria, digamos? Como dijimos en la primera clase. Cómo fue evolucionando el saldo de una persona a través del tiempo, cuánto tenía en un año, en otro año. A lo mejor el sistema transaccional que tengo tiene el saldo actual nada más. Si yo quiero saber cuánto era el saldo el año pasado, tendría que empezar a ir viendo todas las operaciones que fue haciendo esa persona para llegar al saldo que tenía hace un año atrás. Y si eso lo tengo que hacer para todos los clientes, es un procesamiento de datos muy importante. En cambio, en el warehouse lo que se trata de hacer también es ir guardando como fotos. Entonces yo para cada cliente podría ir ya guardando cuándo era el saldo en determinado momento. Entonces eso en un warehouse se hace, en un sistema transaccional a lo mejor no tiene esto que se llama la perspectiva temporal. Además que, bueno, como tenía todos esos desafíos, los tiempos de entrega de cualquier reporte que me pedían eran importantes. O sea, venía un usuario y me decía, bueno, necesito este reporte, listo, perfecto, en 6 meses lo tenés. Y el usuario lo necesitaba dentro de una semana. Entonces, por ahí era otro problema que había. Otro tema, bueno, relacionado con los plazos de entrega, que, bueno, no tenía disponible, a lo mejor lo necesitaba para la semana que viene porque le caía una auditoría, por ejemplo. Y no podía decirle al auditor, en 6 meses lo tenés. Lo tenías que cumplir ya. En cambio, si en ahora, por ejemplo, con las herramientas de BI y todo, si le piden alguna información, el usuario se podría armar su propio reporte y resolverlo sin tener que estar esperando que el área de tecnología se lo resuelva. Bueno, después también se fueron, al tener cada vez más datos, era más complejo procesarlo, más costoso. A su vez, por ahí teníamos un reporte, alguien llegaba a generarlo y después era difícil
distribuirlo, compartirlo con los demás usuarios, pues por ahí el reporte también era muy grande, era difícil por ahí mandarlo, por ahí si lo tenía que mandar por mail, digamos, llenaba las casillas, bueno, eran todos desafíos que, bueno, las nuevas herramientas eso lo fueron solucionando. Entonces, bueno, todos esos problemas también se podían detectar con todas estas frases que vemos acá. La organización tiene muchos datos, pero no podemos accederlos, o sea, por eso también es otro tema. Por ahí no todos pueden acceder a las bases de datos, no cualquier usuario puede entrar a una base de datos. Necesita autorizaciones, permisos. Pues nadie va a dejar que un usuario final entre a una base de datos de un sistema operacional que a lo mejor hay datos críticos. Pero bueno, está la necesidad del usuario que quiere jugar, porque uno tampoco sabe lo que quiere el usuario a lo mejor tiene que entrar, como ustedes por ahí como científicos de datos tienen que entrar, ver los datos, hacer modelos. Entonces, todo era, digamos, complejo, digamos, para explotar los datos. Por ahí el usuario no sabía lo que necesitaba, entonces decía, no, bueno, yo no quiero un listado con 10.000 cuentas de clientes, sino que mostrame lo importante, mostrame los principales clientes, así yo me enfoco en eso. Y por ahí no estaba, había un listado que te llevaba a todos los clientes y vos tendrías que ir después buscando uno por uno. Y después, bueno, por ahí otro problema que había, el último punto, algo importante, que estaba lo que se llama los silos de información. Había un departamento que tenía la información, pero no la compartía con otro departamento. Entonces, por ahí, ese departamento después necesitaba información que tenía el otro, pero no se podía cruzar esa información, porque cada uno tenía su sistema y cada uno sabía de su sistema, pero no podían intercambiar la información, porque a lo mejor algo estaba hecho en un lenguaje, el otro estaba hecho en otro. Entonces era complejo, digamos. Entonces surgió el concepto de Data Warehouse. En realidad el concepto se llama Data Warehousing, que como dice acá, no es algo único, sino que es una serie de procesos que lo que hacen esos procesos es extraer, limpiar, transformar y controlar y cargar la información en un nuevo repositorio, que es el Data Warehouse. Entonces es lo que veíamos acá, digamos. El proceso de Data Warehousing es sacar los datos de acá, correr distintos procesos que serían programas que extraen los datos de acá y los cargan en un Data Warehouse con el modelo dimensional que vimos nosotros. Eso es hacer Data Warehousing. Este proceso, bueno, lo voy a realizar usando distintas herramientas. Esas herramientas ya las vamos a ir viendo, que son herramientas, por ejemplo, de ETLs. Nosotros, por ejemplo, vamos a usar Integration Services, que es de Microsoft. Pero después hay un montón de herramientas para hacer ETL, como pueden ser Pentaho, Oracle tiene sus propias herramientas, IBM tiene sus propias herramientas, Google tiene. O sea, hay infinidad de herramientas. O sea, yo puedo hacer Data Warehousing con muchos tipos de herramientas. A su vez, también otra herramienta sería la base de datos, donde voy a guardar yo el Data Warehouse. En nuestro caso va a ser SQL Server, pero podría ser también un Oracle, un MySQL, un Postgres o base de datos en la nube. Pero entonces, bueno, yo voy a tener el proceso, herramientas, después vamos a ir viendo que hay distintas técnicas para utilizar esas herramientas, las metodologías que les nombraba antes, cómo construir ese Data Warehouse. Y con todo eso, ¿yo qué voy a hacer? Voy a construir el Data Warehouse, que es sacar los datos de mis fuentes, cargarlos en el warehouse, y después lo voy a empezar a usar. ¿Cómo lo voy a usar? Bueno, también consumiendo los datos, como decíamos antes, o con modelos de Machine Learning o de ciencia de datos, o con herramientas de BI. Voy a empezar a consumir los datos que están en el Data Warehouse.
A su vez, tengo que yo administrar el data warehouse. ¿Qué es administrar el data warehouse? Bueno, asegurarme quién puede entrar, qué puede ver, ver si tengo problemas de performance. Es como administrar cualquier solución. Y a su vez no es que lo construyo y queda como está el warehouse, sino que es un sistema que lo tengo que ir manteniendo, mejorando y además ampliando. Por eso por ahí hice el data warehouse, agregué un modelo de ventas, después voy a agregar un modelo de compra, voy a agregar un modelo de pagos. Entonces el data warehouse siempre va, digamos, o extendiéndose o modificándose el actual porque cambió un concepto o me piden más medidas. Es como cualquier sistema que uno construye, digamos, lo tiene que ir manteniendo. Y además asegurando que funcione correctamente para las necesidades que tengo en este momento. Algo que siempre remarcamos con Jero, digamos que yo no voy a comprar un data warehouse, no se compra un data warehouse. O sea, lo que yo voy a tener, digamos, son herramientas que voy a utilizar para construir un data warehouse, pero yo no voy a ir a Macro y decirle dame un data warehouse para mi empresa. Lo tengo que construir. O lo construyo yo, voy a una consultora, la contrato y me lo construye, pero no es un producto único el data warehouse. El producto va a estar orientado a cada empresa, cada particularidad que tenga esa empresa, qué reglas de negocio aplica, como decíamos antes, conceptos de un cliente nuevo, qué es, qué no es. Ni siquiera en el mismo rubro o negocio de una empresa, el data warehouse es el mismo. Jero y yo estamos en el rubro de seguros y los data warehouse nuestros son bastante distintos unos del otro, porque cada negocio define sus propias reglas. Entonces esto, como decimos, no es un producto. O sea, el data warehouse se construye utilizando por ahí todo lo que vemos acá. Ya yendo un poco más a la definición, bueno, ¿qué es un data warehouse? Como ya venimos diciendo, es una vista consolidada de los datos corporativos. Todos los datos se consolidan en un solo lugar, en una sola base. Entonces, cualquiera que necesite información de la empresa sabe que lo tiene que ir a buscar en el warehouse. Si no está en el warehouse, tendrá que pedir que se incorpore en el warehouse, pero no debería buscarlo en otro lado. Al principio por ahí es más engorroso, porque por ahí no está todo en el warehouse, hay que pedir que lo incorporen, pero después con el correr del tiempo es lo ideal porque cada vez el warehouse tiene más cosas y todos los usuarios después usan lo que por ahí pidió otro usuario para meter en el warehouse. Y no tiene que estar viendo en qué sistema está, cómo conectarse. Siempre se conectan al warehouse, sabe que está todo ahí. Y además en el warehouse se les garantiza que todo lo que está ahí ya está validado, depurado, consolidado, unificado, todo lo que veíamos que tenían problemas antes. Y además algo importante que no es que se consolida todo así nomás, sino que cuando uno construye, como decíamos antes, yo lo voy a optimizar para hacer todo lo que sea reportería y análisis. Como lo hago haciendo el modelo estrella, digamos. Está optimizado para eso, digamos. Cuando me traigo la información, no me la traigo relacional normalizada, sino que me la traigo ya en un modelo más dimensional, que se llama. Y a su vez, bueno, yo puedo ir guardando, como dice acá, sumarización de datos, o sea, datos ya calculados, guardando ya mis ventas anuales, mis ventas mensuales, para no tener que estar calculándola en el momento que me la pidan. Y después, digamos, también cuando yo construyo el data warehouse, lo importante es guardarlo o modelarlo como lo ve el negocio. O sea, si el negocio tiene una entidad cliente, yo lo guardo y le voy a crear una tabla que se llama clientes. Entonces, cuando él se conecte, ya sabe que es
la tabla clientes. Por ahí en otros sistemas, en los transnacionales, dependiendo si quién los hizo, o sea, tienen nombres complejos o están en inglés, o por ahí hay nombres que son inentendibles, le ponen, hay sistemas que tienen nombres que son Z424 y esa es la tabla de clientes. Entonces, si algún usuario se conecta ahí, imposible que sepa dónde está el dato. En cambio, cuando uno hace un data warehouse, es como una recomendación siempre ponerle nombres como los llama el negocio. Si el negocio lo llama cliente, le ponemos cliente. En nuestro caso se llama asegurado, le ponemos asegurado. O sea, cada uno tiene su lenguaje y el lenguaje que se usa para armar el warehouse es el lenguaje que usa el negocio. Entonces eso es importante. Entonces acá, como dice, cuando lo construyo lo voy a construir pensando en las necesidades de información del negocio. No lo hago pensando en cómo cargar los datos, sino cómo lo voy a explotar a los datos. Y como dice acá, es la única fuente de datos para construir todo lo que son sistemas de reportes o de análisis de datos. O sea, todo debería salir de acá. A veces se puede, a veces no se puede. ¿Qué otras características tiene que tener un warehouse? Bueno, está orientado a temas. O sea, cuando yo hago un warehouse, voy a hacer modelos como vimos hoy, estrella. Entonces voy a tener un tema que va a ser mis ventas, otro tema que va a ser mis compras, otro tema que va a ser mis pagos. Entonces, cuando alguien quiera explotar esa información, cuando vaya al modelo de compras, va a tener todo lo que necesita para hacer reportes de compras. Cuando quiera ver de ventas, va a tener todo lo que necesita para hacer reportes de venta. Entonces, yo también lo puedo ir construyendo mi warehouse como un rompecabezas en partes. Primero hago el de ventas o el de compras. Y a su vez, cuando voy construyendo uno, ya por ahí voy cargando datos para otro. Porque yo cuando construyo mi sistema de venta voy cargando clientes. Y cuando voy a hacer el de pagos, los pagos me lo van a hacer los clientes. Entonces yo ya me construí dimensiones que son comunes a los dos modelos. Entonces, primero estoy inventando temas, pero a su vez lo voy integrando yo, pues ya, como vimos, hay dimensiones que son comunes a los distintos modelos. Otro punto importante, como dijimos, siempre tengo que tener dimensión tiempo. Entonces yo voy a poder ver esos temas o modelos que voy haciendo, cómo va evolucionando el tiempo. Mis ventas en el tiempo, mis pagos en el tiempo. También para ir comparando. Otra característica importante de un data warehouse, en el data warehouse no se debería borrar nada. Que por ahí en los sistemas operacionales a veces puede ser que se borre. Acá yo quiero tener toda la historia. O sea, hay warehouse que tienen muchos años de historia. Nosotros, por ejemplo, de la RT hace como ya casi hay 30 años de historia de todos los sistemas que fueron pasando. Por ahí van cambiando los sistemas operacionales, digamos. Se fueron migrando a otras tecnologías, a otros sistemas. Pero en el data warehouse está toda la información. Entonces yo puedo analizar desde que se empezó a armar el warehouse toda la información que se fue cargando. Que a lo mejor en el sistema tengo nada más los últimos 3 años en el sistema operacional. Entonces, por eso, digamos, es no volátil. Nunca debería borrar datos del data warehouse, digamos. Entonces, al no ser volátil, tengo todos datos históricos desde que empecé a crear el data warehouse. Y todo eso me sirve al apoyo de la toma de decisiones. Mientras más datos tengo, también va a ser más rico todos los modelos que yo puedo hacer, porque, digamos, si yo tengo mucha historia, puedo tener también modelos que me analicen, digamos, tendencias, serie de tiempo. O sea, son más útiles. Si tengo un warehouse con un solo año de información, como que no puedo proyectar mucho tampoco.
Entonces el warehouse y todo lo que es data science están bastante relacionados una cosa con otra. Y bueno, otra vez, como dijimos antes, no se compra, digamos, sino que se construye y se va adaptando según va modificando la organización. Por eso sí se puede ir adaptando, porque van cambiando los conceptos, las necesidades del negocio. Pero, digamos, siempre orientado o siguiendo las mejores prácticas que vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es un data warehouse? Decíamos por ahí, estas son las definiciones de Kimball, que por ahí es uno de los, se llama padres del data warehouse, que fue uno de los que empezó con toda la teoría del data warehouse y es una de las dos metodologías que son más usadas, como decíamos antes, para construir un data warehouse. Kimball es el que creó la metodología del modelo estrella, en la que nos basamos nosotros. Entonces tiene muchas publicaciones, todo, cuando todavía nadie hablaba de cómo construir un data warehouse, fue uno de los pioneros, digamos. Y entonces la definición, digamos, inicial que había hecho era esta, es una copia de los datos transaccionales, pero estructurados para consultas y reportes. Que eso sería armado en un modelo estrella. Y entonces también el warehouse no es una copia tal cual está en los sistemas transaccionales, sino que también uno cuando saca los datos los va limpiando si tienen errores, los va, digamos, integrando si hay datos duplicados. O sea, que uno no es que se copia de un sistema al otro el dato tal cual está, sino que se hacen una serie de procesos según las necesidades que yo tenga, digamos, o la calidad del dato que tenga en el origen también. Por eso también es un punto importante. Entonces ahí, en el ETL yo por ahí tengo que hacer tareas de limpieza, como vamos a ver también en el TP, digamos, uno tiene que enfrentar a esos desafíos, digamos. Bueno, este es lo que le mostramos antes, que es, digamos, el modelo conceptual, digamos, de la construcción del data warehouse en las distintas etapas. Y bueno, estos son los orígenes. Después leanlo, por ahí no vamos a profundizar mucho en esto, pues no aporta mucho, pero bueno. Empezaron en los 70 y en los 80, digamos, surgió lo que sería el primer motor de base de datos orientado a Data Warehouse, que era Teradata. Hasta acá se entendió, alguno tiene alguna duda, por ahí es muy teoría, pero por ahí está bueno que igual sepan un poco de historia y por qué surgió esto y por qué decimos que hay que usar un Data Warehouse. Esto, no sé si ya les pregunté a ustedes, ¿alguien usa un Data Warehouse en su trabajo? ¿Se conecta a un Data Warehouse? ¿O sabe si su empresa tiene un Data Warehouse? ¿Nadie trabaja? A ver, ahí en el chat. Hola, ¿se escucha Sí. ahí? Sí, perfecto. Sí, yo trabajo en el servicio meteorológico y sí, tenemos Data Warehouse. Ustedes deben tener mucho Sí, en cada ciudad. sensores, Big Data. Sí, sí, sí. Y ahí, ¿cómo lo explotan, digamos, después? ¿Hay modelos? Sí, hay modelado tanto para predicción, pronóstico bueno, también hacen mucho análisis con la parte de, no sé si usan Power BI, pero sé que hacen un montón de análisis todos los meses. Yo en la parte que hago, la carga de datos y limpieza nada más, pero no hago la parte de análisis. Bueno, pero vos varías como el ETL, digamos. Claro, exactamente. Es fundamental, si cargas datos sucios. Sí, sí, por eso está todo. Hay varias etapas de control, todo para que antes que llegue al análisis. Pero bueno, ahí sí deben tener muchos datos. No sé,
Sí, que es Sí, todo. sí, sí. De aparte desde 1850, 60, 70, de esa época hay datos. Ah, bueno, ahí todavía no existían las computadoras, o sea que Claro, ya. los pasaron todos, los digitalizaron, pues estaba todo en libreta. Vamos, es una base de datos Sí, sí, enorme. sí. Sí. Igual muchos no tenemos acceso porque es bastante confidencial, así que creo que no hay acceso público. Pero sí, a los informes hay acceso nada más. Sí, sí, no el dato en sí, pues sí, esos datos también Sí. son muy valiosos, digamos. Sí, 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 los venden, de hecho, creo. Sí, sí, por eso hay empresas que se dedican a eso, o sea, Sí, sí, sí. a nivel mundial, digamos. Claro, sí, sí, pues encima también tienen que cumplir un protocolo de calidad para que sea compartido en todo el mundo. Pues se usa en todo el mundo. ¿Y usted qué? ¿Argentina sería a nivel todos los datos de Argentina? Claro, nosotros manejamos todos los datos argentinos. Yo de Rosario nada más, pero después está el Está enlace. bien, sí, cada uno debe estar Claro, con los de su zona. exactamente, sí. Ah, pero bueno, estaría bueno saber algo, pero bueno, sí, todo muy confidencial, pero Sí, sí, ¿saben sí, sí, en dónde sí, lo sí. guardan eso? ¿Con qué Hay una tecnología? computadora, una de las más rápidas del mundo, unas cosas así en el servicio meteorológico. Hace poquito la compraron, que es toda la parte en donde guardan todos los datos. Sí, sí, Salió hacer hace poquito. una supercomputadora. Sí, 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 hace un año creo que la compraron. Ah, mira. Está allá en Buenos Aires. Bueno, eso sí debe ser Big Data. Sí. Miles de millones de registros, pues decía, no sé, los sensores cada cuánto censan. Y nosotros yo hago la carga de datos cada una hora. O sea, las 24 horas, cada una hora se hace. Y después fin de Pero, mes. ¿cuántos sensores tienen en cada carga? Ah, no, sí, sí, como 7, 8 sensores de cada carga, sí. Y cada sensor debe tener un montón de medidas, digamos, ponele. Sí, sí, bueno, ponerle la parte electrónica, hay tanto analógico como electrónico, las dos cosas. Pues lo están intentando automatizar, pero bueno, hay muchas cosas que ponerle los termómetros, todo eso son todas calibraciones muy específicas que ni siquiera la- los sensores todavía no lo pueden lograr hacer tan preciso. Así que estamos haciendo las de a dos, o sea, tanto la parte automática como la O sea, analógica. tienen dos cargas, digamos, la Claro, automática y después exactamente. todo lo manual. Exactamente. Ah, pues está bueno, un lindo caso. Sí, sí, sí. Bueno, ahí, en tu caso está bien, ahí Sebastián dice que ellos tienen Excel todavía, muchos tienen Excel, digamos. O sea, el Excel como que no, hay que tratar de evitarlo. O sea, más si tenés 17 hojas, digamos. Lo que tiene el Excel que en un momento explota. Cuando te explota o te cambian una columna de lugar, se te rompe todo. Pero bueno, se usa todavía en algunos lugares. Pero bueno, o sea, en las empresas medianas, grandes, ya todos o tienen un warehouse o ya lo están implementando, digo, por todos estos problemas que fuimos hablando, que van surgiendo cada vez que tenemos más datos y es muy difícil explotarlos, digamos. Entonces, bueno, si no nadie tiene otra duda, seguimos por ahí. Un poquito más y... Entonces, ¿qué vienen a solucionar, digamos, los data warehouse? Bueno, como decíamos antes, por un lado teníamos datos dispersos en un montón de sistemas, ahora lo tengo en un solo lugar. O sea, todo lo que sea consulta tiene que ir al warehouse. O sea, es mucho más simple, el usuario no tiene que saber dónde está el dato, ni buscarlo, nada. Se conecta al data warehouse y ahí tiene todo. Al estar todo unificado también, yo tengo una sola visión de negocio, o sea que todo sale de ahí y lo que se definió en el warehouse es lo que ve el negocio. Antes, si yo, por ejemplo, tenía el concepto de este cliente nuevo,
Yo me conecto al warehouse y ya voy a estar mapeando el concepto de lo que es un cliente nuevo, por ejemplo. A lo mejor, no sé, la tabla de clientes va a tener una marca si el cliente es nuevo o no, por ejemplo. Entonces ahí ya cualquiera que consuma va a consumir el criterio de cliente nuevo. Lo que sí después hay que hacer también es documentar todo eso. Eso es lo que se llama gobierno del dato. Hay que ir documentando todas estas definiciones o reglas de negocio. Entonces, en algún lado debería estar la definición de qué es un cliente nuevo. Entonces, un cliente nuevo es alguien que no me compró nunca, o un cliente nuevo es alguien que no me compró nunca o hace más de 5 años que no me compra. Entonces, eso es lo que se llama gobierno, con medidas calculadas, todo también debería estar explicado en glosarios que se crean, digamos, para que todos sepan lo que está en el data warehouse. Bueno, después también, bueno, si tenía datos duplicados, cuando yo cree el data warehouse, voy a tener mecanismos para integrar esos datos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, la misma persona cargada 2 veces en mi sistema fuentes, tengo que detectarlo y cargarlo como una sola persona. Veré, no sé, si la persona tiene el mismo DNI, la unificaré en una sola, que bueno, ahí después también vienen un montón de desafíos, porque si tengo a la persona cargada 2 veces, por ejemplo, y la tengo que unificar, no sé, si tiene dirección, ¿qué dirección le pongo, por ejemplo, a esa persona? Si lo tengo cargado como 2 registros. Entonces ahí tengo que empezar a también poner reglas de negocio, cómo voy a tratar los datos duplicados. O sea, a lo mejor voy a tomar que el registro más nuevo va a ser el que pise al más viejo. Entonces, si yo tengo cargado 2 veces el cliente, uno lo cargué hace 5 años y el otro lo cargué el año pasado, bueno, voy a dejar solamente el registro del año pasado. Pero bueno, esas son reglas de negocio que me tienen que definir, digamos, también. Entonces, bueno, ahí en el warehouse voy a resolver o tendría que resolver los datos duplicados. También tendría que trabajar el tema este de cómo ir guardando información histórica o, por ejemplo, de fotos para ir guardando también el estado, si lo necesita el negocio, de por ejemplo, las ventas anuales o mensuales por cliente y ya tenerlo precalculado. Entonces ahí lo voy a resolver también en el warehouse, digamos. Al tener también todo ya desarrollado, hecho el ETL y el dato en el warehouse, los tiempos de respuesta van a ser mucho más rápidos, porque el usuario lo único que tiene que hacer es conectarse al warehouse con su, por ejemplo, su herramienta de BI y los datos ya los tiene, digamos. Entonces se conecta y hace el reporte. Según estadísticas que se tomaban en su momento, para cualquier solución de datos que se generaba, un usuario pasaba el 80% preparando el dato o obteniendo el dato y solamente un 20% armando el informe que le pedían. Entonces, si yo tengo un warehouse, ya ese 80% del tiempo que me pasaba no lo voy a necesitar, solamente me voy a dedicar a hacer el reporte. Lo mismo aplica para un científico de datos. Ya hace un par de años, si no había un warehouse, un científico de datos tenía que ver dónde estaba el dato, armarse el ETL a mano con Python o con la herramienta que supiera, se bajaba los datos y después recién ahí empezaba a construir el modelo. Entonces eso era también un 80% del proyecto de ciencia de datos. En cambio ahora directamente ya si se conecta al warehouse, todo ese tiempo se lo ahorra y se dedica a aplicar por ahí todo su conocimiento en hacer modelos y no estar haciendo proyectos de extracción, transformación y carga, digamos, que debería hacerlo otro equipo. Bueno, después dijimos que al warehouse yo tener todo en un solo lugar es más fácil administrarlo y permitir acceso a distintos usuarios. Además, es una base de datos que es distinta del sistema operacional, entonces no hay tanto riesgo de si alguien le pega
consultas que son muy pesadas porque, digamos, al ser un sistema independiente, a lo mejor anda más lento el warehouse, pero el sistema de facturación va a seguir andando sin interrupciones. Entonces, tengo, digamos, alta disponibilidad. Bueno, a su vez, al tener modelado en estrella, tengo alta performance. Y bueno, después también, al estar todo en un solo lugar, puedo tener lo que se llama gobierno y mucho más controlado quién se conecta, cómo se conecta y demás. Entonces, el warehouse viene a resolver todos los problemas que habíamos visto inicialmente. Otro problema que viene a resolver, esto que decíamos, que separa lo que es la operación diaria del negocio de todo lo que es la parte de información gerencial, digamos, o reportería al negocio, o modelos y demás. Entonces, al estar en base de datos distintas, separo todo. Entonces yo puedo tener modelos lo más complejos que quiera contra el warehouse, que no interrumpa el negocio. Y después, bueno, otras cosas que hemos dicho, está orientado al lenguaje del negocio, y a su vez yo puedo definir por ahí campos o métricas que no tengo definido en mis sistemas transaccionales. Al poder crearlo yo, a lo mejor el sistema transaccional es un sistema ya de caja que compré, digamos, que no lo puedo modificar mucho. En cambio, en el warehouse, al construirlo yo, puedo agregar campos, agregar medidas, agregar, digamos, por ahí, como vimos, medidas complejas, ratios, una medida sobre otra. Entonces yo puedo hacer lo que se llama acá KPI del negocio mucho más interesantes. Y otra cosa que permite el warehouse también, o facilita si la empresa lo quiere y que por ahí es lo deseable, es que permite el autoservicio. O sea, yo al tener un warehouse le digo al usuario, bueno, conectate con Power BI y hacete los reportes por tu cuenta. Que antes, si no, el sector de tecnología era un cuello de botella, porque por ahí tenía toda la demanda y el equipo de tecnología era reducido, entonces tenía que ir encolando toda la demanda. Entonces, los tiempos de respuesta no eran los óptimos. Entonces nosotros, por ahí, en el caso nuestro de San Cristóbal, o sea, usuarios, hay más de 500 usuarios que se conectan al warehouse y generan reportes con Power BI y todo. Y nosotros somos un equipo de 15, 16 personas que armamos, entre otras cosas, el Data Warehouse. Si nosotros nos tenemos que estar dedicando a hacer reportes para 500 personas, no nos alcanzaría el día, digamos. Entonces, así, digamos, facilitamos el autoservicio. O sea, necesitas hacer un reporte, conectate al warehouse. No lo tenés el dato en el warehouse, bueno, ahí sí, nos metemos nosotros y vemos dónde está el dato y lo llevamos al warehouse. Entonces, eso es lo que permite también tener un warehouse que facilita el autoservicio, más ahora que hay herramientas que son bastante amigables para hacer reportes. Entonces, bueno, tengo mejor tiempo de respuesta, es escalable. Puedo, digamos, generar, digamos, como dice acá, un acompañamiento en la transformación de la empresa. Al estar todo en un solo lado, o sea, lo importante es también tener gobernado toda la gestión de datos. Eso después le vamos a ir mostrando también cómo lo manejamos nosotros. Pues no es solamente darle al usuario las herramientas para que se haga su propio reporte, sino que también después que el usuario comparta esos reportes. Nosotros tenemos por ahí un catálogo con todos los tableros. Entonces cualquier usuario se puede conectar a ese catálogo y puede ver lo que ya está desarrollado por otros usuarios. Entonces, si alguien necesita un dato, primero, antes de hacer el reporte de él, el tablero, se puede fijar si alguien ya hizo algo y si no tiene acceso, a pedir acceso y ya puede ver lo que se fue desarrollado por otro. Entonces, lo que también permite es compartir
digamos, lo que ya está desarrollado y no es que cada uno se tiene que armar o reinventar la rueda si ya lo hizo alguien más, digamos. Entonces, todo eso permite, digamos, un crecimiento mucho más rápido del data warehouse. Y bueno, estos serían los principios, cómo voy a construir un warehouse. Siempre orientado al negocio. Cuando yo voy a construir el data warehouse o un modelo, yo tengo que saber qué es lo que quiero modelar, qué voy a resolver. Por ejemplo, quiero resolver la necesidad de información del departamento de ventas. Entonces ahí tengo que modelar todo lo que necesita el departamento de ventas para procesar la información. Después, otro punto importante es que yo no voy a construir un data warehouse para toda la empresa de un día para el otro. Lo que voy a ir haciendo, así como decíamos antes, por distintos módulos, que después, cuando tenga todos los módulos necesarios, voy a tener el data warehouse para toda la empresa. Pero voy armando como un rompecabezas. Pero yo me voy a enfocar en lo que me pide, digamos, un sector en particular, pero previendo que eso va a poder crecer y transformarse en el data warehouse corporativo de toda la organización. Entonces, cuando yo cree dimensiones y demás, tengo que ir pensando también en lo posible qué datos va a necesitar de esa dimensión otra área de negocio. Eso también lo vamos a ir viendo, cómo lo voy a ir construyendo, digamos. Y la iniciativa también, como decíamos antes, es que el esfuerzo de la construcción de un data warehouse no es algo que es solamente del área de tecnología, sino que participan, digamos, muchos actores, como vamos a ir viendo, que principalmente son los usuarios, pero después hay áreas de gobierno de datos, áreas de calidad de datos, administradores de base de datos. Eso más adelante vamos a ir viendo todos los roles que están involucrados cuando se construye un data warehouse. Vale, estos después son otros puntos importantes, que ya algunos los fuimos nombrando, como el self-service y demás. Construir la metadata, que sería, digamos, armar los glosarios. La metadata es datos sobre los datos, entonces explican, digamos, lo que tengo en cada tabla en mi data warehouse, qué atributos son, cómo calculo esos atributos. Por ahí también se puede poner de qué sistema vienen esos atributos, a qué sistema fuentes. Entonces hay muchas cosas que ir viendo, que lo vamos a ir viendo durante la cursada de la materia, digamos. Y ya para ir resumiendo, bueno, ¿qué ventajas tiene implementar un data warehouse versus no implementarlo? Bueno, una es que yo puedo acceder a los datos que necesito de una forma rápida y fácil, o sea, porque yo ya lo tengo en el warehouse. O sea, yo, científico de datos, me piden hacer un modelo de proyección de ventas, por ejemplo. Si lo tengo en el warehouse, ya tengo modelado las ventas, tengo las dimensiones, todo, me conecto a esa tabla y ahí sí armo el modelo. Si no lo tuviera, bueno, ya, como decíamos, tengo que ver dónde están los datos de venta, en qué sistema, en qué tablas de ese sistema, armarme todos los joins necesarios en un modelo relacional, llevarme esos datos a algún otro destino para tenerlo yo disponible para después hacer el modelo. Y todo eso me va a llevar un montón de tiempo. En cambio, con el warehouse ya lo tengo resuelto. Además de tenerlo resuelto, esa información se supone que ya está depurada, digamos, consolidada, unificada, que generalmente si me conecto al sistema fuente no lo voy a tener, eso, o sea que lo voy a tener que hacer. Y bueno, gracias a que tengo esas dos cosas, bueno, tengo mucho menos tiempo en el análisis o la generación de informes o modelos, digamos. Y a su vez yo en el warehouse voy a poder tener información histórica para si tengo que hacer distintos análisis con base en el tiempo. Entonces esas son algunas de las ventajas que voy a ir teniendo. ¿Cuáles son las ventajas? Y bueno, que lo tengo que construir. O sea, ese es el principal problema, digamos. Si no tengo nada,
la voy a tener que ir haciendo. Entonces ahí sí me va a llevar un tiempo la construcción de este data warehouse. Porque ahí voy a tener que hacer el análisis, dónde están los datos, armarme los ETLs. O sea que inicialmente es un esfuerzo, pero después se va a ver recompensado con toda la reducción que voy a tener en los próximos proyectos. Una contra que en realidad después vamos a ver que ya está resuelta, pero los data warehouse propiamente dichos cuando se inició no estaban hechos para consumir datos no estructurados o semiestructurados, como pueden ser imágenes, sonidos, videos. Entonces, para eso también surgió lo que es el concepto de Data Lake, que no sé si lo lleno en nombrar, que se complementa con el Data Warehouse, digamos. O sea, que eso estaría resuelto, pero bueno, inicialmente era un problema. Entonces, bueno, como decíamos antes, la construcción inicial del primer Data Warehouse, el primer Data Mart, lleva un tiempo importante. Entonces, eso también hay que plantearlo. Si alguien necesita un informe ya y no tengo un Data Warehouse, a lo mejor no me va a quedar otra de conectarme directamente a la fuente de datos, hacer el reporte y después con tiempo sí llevar un Data Warehouse. El problema es que por ahí esa solución queda para siempre. No se construye nunca el Data Warehouse hasta que explota y empiezan a tener todos los problemas que mencionábamos antes. Y bueno, después, tener un Data Warehouse necesito una inversión, por ahí no es alta, pero tengo que tener una inversión porque tengo que tener herramientas ETL, tengo que tener una base de datos, tengo que tener herramientas de explotación de BI. Igualmente hay también todas versiones libres para uno no tener que pagar licencias, pero igual tengo que tener la inversión de el desarrollo del software, digamos, que es tiempo y gente para desarrollarlo. Pero a la larga siempre son más las ventajas que las desventajas. Eso ya lo íbamos a ir viendo en las próximas clases. ¿Hasta acá se entendió? ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, entonces, si no tienen dudas, si les parece, cortamos acá. Lo que sí les voy a pedir que por ahí les voy a mandar el enunciado del ejercicio 2 y el 3, así ya los van haciendo y en la próxima clase ya vamos viendo cómo lo fueron resolviendo y vamos discutiendo un poco más. Porque, como decía antes, es fundamental que puedan empezar a modelar los datos en modelos estrella. Estos ya son un poco más complejos los que les voy a pasar, el 2 y el 3. Entonces, la próxima clase lo vemos. ¿Les parece? Dale, profe. Dale, profe, Bueno, gracias. Listo, gracias, nos vemos la profe. próxima. Profe, gracias. Chao. Nos vemos. Chao.